Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Pablo Palacios, soy el responsable de los sistemas de automatización industrial en Siemens Ecuador y es un honor poder estar con ustedes el día de hoy y compartir este importante evento donde vamos a presentar las nuevas características, funcionalidades y beneficios de nuestro equipo que abre la puerta a los sistemas de automatización industrial, el módulo lógico Logo. El Logo es un equipo que ha estado con nosotros durante muchos años y se ha venido desarrollando de manera importante para ofrecernos más capacidades, más funcionalidades, para hacer nuestros sistemas de automatización cada vez más versátiles y flexibles. El día de hoy presentaremos las funcionalidades del Logo 8.3, pero antes de esto conversaremos un poco acerca de las características que ya están implementadas en el Logo y que se han venido observando y utilizando desde el lanzamiento de la versión Logo 8. Lo primero que debemos mencionar es que el Logo es un equipo modular, es decir, que es flexible en cuanto al número de entradas y salidas que podemos utilizar con el mismo. Esto nos ofrece un importante índice de eficiencia para implementar los proyectos de automatización con el número de entradas y salidas requeridas en un momento inicial del proceso, pero cuando el proyecto vaya ganando tamaño o vaya escalándose en el tiempo, podemos ir acoplando más módulos de entradas y salidas al dispositivo. Pero ¿cuál es la capacidad máxima de este equipo? Básicamente nosotros podemos incorporar módulos de entradas y salidas hasta completar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas. Y estas entradas analógicas pueden ser de voltaje, pueden ser de corriente o pueden ser de sensores de temperatura tipo PT100 o PT1000. Y podemos incorporar además hasta control con 8 salidas analógicas. En cuanto a las funcionalidades ya implementadas, algo muy importante que hay que recalcar, y esto hace de nuestro módulo lógico Logo uno de los equipos más utilizados en esta gama de aplicaciones, es que es el equipo más robusto en su gama. Tiene la capacidad de soportar un rango de temperatura desde menos 20 grados centígrados hasta más 55 grados centígrados. Esto nos permite utilizar el Logo en diversas aplicaciones en el mundo industrial en prácticamente todo el territorio ecuatoriano. ¿Sí? Nosotros tenemos una gran variedad de ambientes y aplicaciones a nivel del mar o en aplicaciones en la sierra, en altura, donde las variaciones de presión y temperatura son importantes. Bueno, el Logo tiene la capacidad de soportar este amplio rango de temperatura en las aplicaciones. Es un equipo sumamente robusto. El Logo 8, desde sus inicios, incorporó un puerto de comunicación Ethernet, esto para estar acorde a las tecnologías actuales que requieren una gran capacidad de comunicación de datos, no solamente a nivel de planta, sino también una integración vertical de datos para llevar los mismos hacia los sistemas de producción, hacia sistemas SCADA o sistemas ERP, por ejemplo. Entonces, este puerto de comunicación nos permite no solamente conectarnos con un panel HMI o con un sistema SCADA, sino también comunicarnos hasta con 8 dispositivos a nivel de campo. Y estos 8 dispositivos no solamente pueden ser 8 logos adicionales, sino que pueden ser también PLCs de gama un poco más alta, como un SIMATIC S7-1200 o un SIMATIC S7-300 o incluso un SIMATIC S7-1500. Pero algo muy interesante que fue desarrollándose a medida que ha venido evolucionando el Logo 8 es que este mismo puerto de comunicación puede comunicarse de manera simultánea con dispositivos de control, pero además con equipos que tengan el protocolo de comunicación Modbus TCP. Es decir, nosotros podemos comunicarnos con controladores lógicos y a la vez en la misma red con dispositivos que hablen el protocolo Modbus TCP, es decir, Modbus sobre Ethernet. Y esto es muy útil porque este protocolo es bastante utilizado en los medidores de energía o analizadores de red. Entonces, el Logo puede estar automatizando un proceso de accionamiento motor, por ejemplo, pero además conectarse vía Modbus TCP con el medidor de energía del sistema de accionamiento y concentrar los datos de consumo energético. Es decir, nosotros podemos tener el dato en el Logo de cuántos kilovatios hora está consumiendo el sistema y además cuánto líquido estamos bombeando hacia nuestro sistema destino. Esta información luego
por supuesto, puede ser llevada a un sistema superior como un panel HMI o un sistema SCADA. Entonces, es decir, desde el punto de vista de comunicación sobre Ethernet es bastante versátil el Logo 8. Además de esto, ese puerto Ethernet integrado nos permite ser servidor o cliente NTP. Esta funcionalidad nos permite, por ejemplo, si nosotros tenemos diversos equipos Logo conectados en una misma red y necesitamos que todos los logos tengan sincronizado su reloj interno, un logo puede enviar mensajes al resto de logos para poder sincronizar la hora. Es muy útil en aplicaciones donde esta funcionalidad es requerida, ¿no? Y una funcionalidad que se implementó en el Logo 8.2, es decir, en la versión que tuvimos hasta hace unos meses, es el servidor web personalizado. Es decir, nosotros con la herramienta Logo Web Editor, que es una herramienta gratuita que ustedes se lo pueden descargar de la página de soporte de Siemens, nosotros podemos crear una interfaz gráfica que el logo la levanta en su servidor web y nosotros podemos acceder desde un computador o un dispositivo inteligente a esa aplicación. Para que funcione esa aplicación, nosotros debíamos tener una micro SD, que es donde se cargaba el código HTML del proyecto, ¿no? Entonces, esta funcionalidad nos permitió en la industria y en sistemas de edificaciones inteligentes o edificaciones funcionales, desde un smartphone o desde una tablet o desde un computador, digitar la dirección IP del logo, colocar nuestro usuario y contraseña y poder visualizar las variables del proceso. Y no solamente visualizar, sino que podríamos controlarlo también. Es decir, un sistema de monitoreo y control bastante versátil y bastante económico implementado en el mismo dispositivo. Otra funcionalidad que el Logo la ha tenido desde sus inicios, el Logo 8 específicamente, es la funcionalidad de data logging o registro de datos. Entonces, supongamos que el Logo está automatizando un proceso en una cocina, un proceso de cocción, digamos, o un proceso de automatización en un horno, ¿no? Y nosotros quisiésemos almacenar los datos de temperatura del proceso de cocción de tal manera que cuando el proceso termine nos gustaría visualizar, digamos, cuál ha sido la curva de cocción y si se ha comportado como el estándar o la curva requerida para la cocción del producto, ¿no? Entonces, una manera bastante sencilla e incluso económica de implementar y visualizar esta curva de cocción, estos varios valores de temperatura, es utilizar la función de data logging del equipo, guardar estos datos en la micro SD, tal como podemos observar en nuestro slide, y una vez que culmine el proceso, descargar esos datos. Estos datos se descargan en formato CSV, es decir, nosotros podemos abrirlo directamente en Microsoft Excel. Y una vez que los datos están en Excel, con su estampa de tiempo, es decir, en qué día y en qué fecha se registró el dato, más el valor de proceso, nosotros podríamos utilizar todas y la gran cantidad de herramientas que tiene Excel para poder analizar estos datos. Entonces, en un proceso de cocción o de medición de temperatura o de presión, nosotros podemos descargar los datos y visualizarlos en Excel para luego analizar cómo ha sido el comportamiento de nuestra curva de cocción o de nuestros lazos de control. Esto nos permite de una manera muy económica poder, por ejemplo, visualizar cuál ha sido la calidad o cuál va a ser la calidad del producto final dado el proceso de cocción, por ejemplo. Otro punto muy importante que ha tenido el Logo también desde sus inicios es la capacidad de comunicarse vía redes móviles, es decir, vía redes celulares. Y esto se realiza gracias a la funcionalidad del módulo celular CMR2020. Este dispositivo se comunica con el CPU Logo a través de su puerto Ethernet. Y este dispositivo nosotros le podemos conectar una antena celular, digamos, usted le puede conectar cualquier antena. Nosotros recomendamos una antena industrial, dado que el Logo se utiliza en ambientes agresivos. Y entonces, este dispositivo nos permite comunicarnos con el Logo vía mensajería SMS. Es decir, si el Logo está automatizando un proceso de control de llenado de tanques, por ejemplo,
y el nivel del tanque está llegando a un nivel alto o peligrosamente alto, el logo nos puede enviar un mensaje a nuestro celular de tal manera que nos indique que el proceso está llegando a un nivel, digamos, de alarma. Y nosotros, digamos, hacer una llamada o directamente ir y apagar el sistema de bombeo hacia el tanque para que este no se rebose, ¿no? Y no haya problemas en el proceso. Entonces, prácticamente el logo nos envía mensajes a nuestro celular y nosotros también pudiésemos enviarle mensajes desde nuestro celular hasta el logo para que ejecute alguna acción específica. Por ejemplo, para que prenda o apague un sistema de bombeo o prenda o apague un sistema de ventilación. Este módulo CMR 2020 no solamente puede conectársele una antena del tipo celular, sino también podemos conectarle una antena para que se comunique con el protocolo o vía GPS, digamos. De tal manera que si nosotros tenemos el logo en una aplicación móvil, nosotros podamos ubicar exactamente en qué coordenadas está el logo. Y como se comunica con los satélites, también podríamos sincronizar la hora del logo mediante esta manera, ¿no? De tal manera que siempre esté en un horario exacto. Pero este dispositivo, digamos, volviendo un poco a la funcionalidad SMS, no solamente me puede permitir comunicarme con una persona a través de un mensaje SMS, sino que nosotros podemos tener dos o varios dispositivos logo conectándose o comunicándose entre sí vía esta red celular por mensajería SMS. Esto nos ha permitido en aplicaciones en el Ecuador implementar sistemas de tanques de reservorios y sistemas de bombeo de una manera bastante flexible, bastante económica. Entonces tenemos un sistema de bombeo en un valle o en la parte plana y queremos llevar agua hasta un tanque de reservorio, un tanque elevado en una parte alta de la aplicación o de la ciudad. Entonces, dado que están ubicados en áreas remotas, es difícil tener un operador 24 horas del día monitoreando el sistema del tanque elevado para saber si requiere o no requiere que el sistema de bombeo le envíe agua. Entonces, una solución muy interesante y muy versátil es colocar un logo que controle el sistema de bombeo y un logo que controle los niveles del tanque reservorio. Entonces, se puede implementar una aplicación no supervisada teniendo tanto el logo del sistema de bombeo como el logo de tanque reservorio con un módulo CMR 2020 cada uno. Y cuando el nivel del tanque reservorio sea bajo, ¿sí?, el logo recibe esa señal del nivel del tanque y entonces el módulo CMR 2020 del logo del tanque de reservorio le envía un mensaje SMS al logo del sistema de bombeo. Entonces le dice, nivel insuficiente, por favor, inicia el bombeo. El logo del sistema de bombeo recibe esa información e inmediatamente activa el sistema de accionamiento motor bomba para que el agua sea suministrada hacia el tanque reservorio. Luego, estos logos pueden comunicarse entre sí vía mensajería. Y además de esto, nos pueden enviar alarmas hacia el celular, digamos, del administrador del proceso o del operador o a varias personas simultáneamente. De hecho, estos módulos CMR 2020 pueden enviar mensajes de texto hasta 20 usuarios. De tal manera que siempre vamos a tener información sobre el proceso cuando se sucedan alarmas. Por ejemplo, si se activa el relé de protección de temperatura del sistema motor bomba, nos llega un mensaje al celular indicando que se ha sucedido esta eventualidad y hay que repararla porque si no, obviamente, el sistema no va a poder bombear, ¿no? Entonces, nos ofrece una amplia funcionalidad de una manera muy sencilla de programar. De hecho, el logo es uno de los dispositivos más sencillos de programar. De hecho, no se programa el Logosoft, que es el software de configuración del logo, trata siempre de que el sistema se parametrice, no tanto se programa. Por eso existen una gran cantidad de bloques desarrollados que nos permiten implementar programas de manera muy sencilla, ¿sí? Quienes hemos utilizado el logo decimos que nosotros podemos prepararnos un café, programar el sistema
terminamos de programar y nuestro café sigue aún caliente para poder beberlo a una temperatura óptima. Entonces, estas funcionalidades ya han venido siendo implementadas en nuestro módulo lógico Logo desde sus inicios, hasta el Logo que hemos conocido hasta hace unos meses, el Logo 8.2. Pero, ¿qué nos trae de novedades? ¿Qué nos trae de funcionalidades el Logo 8.3? ¿Qué podemos hacer con él? Bueno, el Logo 8.3 hoy por hoy se convierte en una compuerta o en una pasarela, o nos da la capacidad para enviar datos a sistemas superiores, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar o controlar el proceso. Es decir, el Logo ahora está incorporando tecnologías de Industria 4.0. Y esto es algo muy interesante porque desde el controlador lógico de ingreso en funcionalidades, es decir, del dispositivo más pequeño para implementar sistemas de automatización, nosotros ya tenemos capacidades de Industria 4.0 disponibles para el usuario en el mercado ecuatoriano. Entonces, el Logo 8.3 se ha utilizado de manera clásica, como podemos ver en el slide, para realizar automatizaciones a nivel de planta, ¿sí? Para implementar lazos de control PI, para implementar, digamos, sistemas de control de luminarias en edificaciones funcionales, etc., ¿no? Las aplicaciones de Logo han venido siendo muy diversas en toda su evolución, ¿no? Desde su lanzamiento. Pero con el Logo 8.3 abrimos otra puerta de aplicaciones, porque el Logo 8.3 ahora nos permite los datos del proceso llevarlos hacia sistemas de información tecnológica. Nos permite llevar los datos del proceso hacia la nube, y específicamente hacia la nube de Amazon Web Services, a AWS. Entonces, esta funcionalidad lo que en definitiva nos va a permitir es una visualización de las variables de proceso y control de las variables de proceso de una manera mucho más flexible y mucho más accesible, ¿sí? Para quienes esta información le es relevante, es decir, para operadores, para departamento de mantenimiento, para el departamento de producción, etc. ¿Y por qué decimos para el departamento de producción? Porque con los datos del proceso nosotros podemos en la nube generar dashboards. Si nosotros volvemos al ejemplo que mencionábamos inicialmente, donde el Logo puede tomar información del consumo energético, eléctrico, de un sistema de accionamiento, en un sistema de bombeo, por ejemplo, nosotros pudiésemos saber con un medidor de caudal o de flujo cuánto líquido estamos bombeando y cuántos kilovatios horas necesitamos para bombear un metro cúbico de este líquido. Es decir, nosotros pudiésemos saber y mostrar en un dashboard en la nube cuán eficiente es nuestro sistema de bombeo desde el punto de vista de consumo eléctrico. Y de este tipo de aplicaciones podemos implementar todas las que se nos ocurran y mostrar dashboards específicos para mostrar esta eficiencia. Entonces, el Logo se vuelve ya no solamente un equipo para control del proceso, sino también para llevar datos a un sistema superior que nos permita obtener información y conclusiones de cómo está funcionando nuestro sistema. Y como los datos del proceso ya están en la nube, ya están en Amazon Web Services, estos datos nosotros podemos utilizarlos para analizar los mismos y obtener conclusiones relevantes de los mismos. Y para esto, las nubes en general, y Amazon Web Services no es la excepción, dispone de herramientas para analítica de datos, para hacer sumas, sacar promedios de valores, entre otros. Entonces podemos usar esas herramientas ya de Amazon Web Services, ya de la nube. Así que, digamos, los ingenieros de IT están muy familiarizados con los mismos, o los ingenieros analistas de datos o científicos de datos también. Entonces, ¿qué tan difícil es programar esto? ¿Qué tan difícil es configurar el Logo para que envíe datos hacia AWS, hacia Amazon Web Services? Bueno, primero que nada, el software de programación del Logo sigue siendo el mismo, el Logo Soft Comfort. Como ya tenemos el Logo
8.3, el software de programación o configuración será el Logosoft versión 8.3. Si usted ya dispone del software de Logosoft en su versión 8.1, 8.0 o 7 o versión 6, usted puede descargar de la página del soporte de Siemens la actualización a la versión 8.3 de manera gratuita. Pero ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos la parte gráfica o la configuración para envío de datos de manera segura hacia la nube? Bueno, utilizamos la ya conocida herramienta Logo Web Editor, ¿sí? En su nueva versión 1.1. Y esta herramienta sigue siendo gratuita, es decir, usted adquiere el logo, lo programa, descarga la versión del software, Logo Web Editor versión 1.1 y ya puede configurar interfaces gráficas y puede enviar datos hacia la nube. Para esto, obviamente, usted va a tener que tener un usuario en AWS y, digamos, adquirir un espacio en la nube para guardar datos y correr la aplicación, ¿no? Sí, esto, digamos, usted puede averiguar en AWS cuáles son los costos de estos programas. Tienen costos diferenciados del mismo, de acuerdo a la cantidad de datos que usted envía a la nube, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros con el Logo 8.2? ¿Sí? Nosotros podíamos desarrollar la aplicación web con el Logo Web Editor, tener esa aplicación en el micro SD y nosotros acceder desde un cliente, ya sea un computador o un dispositivo inteligente, o sea, una tablet o un celular, podíamos acceder a esta aplicación. Pero solo podíamos hacerlo con un dispositivo, ¿sí? Porque obviamente las capacidades internas de comunicación del equipo tienen su límite, ¿no? Pero hoy por hoy, con el Logo 8.3 y con la aplicación corriendo ya en nube, nosotros no tendríamos esta limitante. Entonces nosotros desarrollamos el aplicativo en el Logo Web Editor y lo cargamos este aplicativo en la nube. Y como el aplicativo corre en nube, nosotros podemos acceder desde 1, 2, 3 o 10 usuarios, ¿sí? Realmente no existe un límite de conexión de usuarios a la nube, ¿sí? Porque la capacidad de procesamiento de las nubes es altísima, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear usuarios para que solamente vea los datos, con usuarios para que puedan leer unos datos y escribir otros, o usuarios tipo administradores que puedan leer y escribir todos los datos en el aplicativo de la nube. Entonces, ahora la aplicación web ya no corre en el Logo, sino que corre en AWS. Otro aplicativo que podemos nosotros realizar con el Logo 8.3 es tener un logo que está controlando un proceso y nosotros enviar información, por ejemplo, a un dashboard creado en AWS, donde los usuarios de este dashboard solo puedan leer los valores de proceso. Es decir, por ejemplo, si estamos en un sistema de accionamiento motor bomba, él puede saber, por ejemplo, cuántos amperios está consumiendo el sistema, cuál ha sido el histórico de consumo, si el sistema está prendido o apagado, cuál es la presión del sistema actualmente, etc. Pero no puedan, por ejemplo, cambiar el punto de operación del sistema, ¿sí? O sea, no pueden decir, yo quiero que mi sistema funcione a 5 PSI, digamos, de presión en tubería, por poner un ejemplo. Solo podrían visualizar. Luego, este mismo logo pudiese enviar datos a un segundo dashboard, ¿sí? El mismo logo, pero esta vez nosotros creamos usuarios que puedan leer algunos datos y escribir unos otros pocos, ¿sí? Y además podríamos crear un tercer dashboard en AWS en el cual los usuarios que accedan a este dashboard puedan leer y escribir todas las variables que estén monitoreadas y parametrizadas en esa aplicación. Es decir, en el tercer caso, donde los usuarios puedan leer y escribir datos, quizás ahí sí un usuario, digamos, un operador pudiese cambiar el punto de operación del sistema y decir, bueno, yo quiero que mi sistema corra a 7 PSI, la presión en la tubería. Es decir, que la velocidad del sistema de la bomba sea tal que mantenga una presión constante de 7 PSI en mi sistema. Además de esto, pudiese monitorear el estado, ¿no?, de mi sistema de accionamiento motor-bomba. O sea, puedo saber, por ejemplo, si tengo los sensores adecuados, si es que hay alguna alarma de temperatura en devanados, o si tengo sensores específicos de vibración, saber si hay un exceso de vibración, etc.
Otra aplicación, en cambio, que podríamos tener es que ya no tengamos un logo enviando información a varios dashboards en AWS, sino que tengamos muchos logos, ¿sí? Este caso puede ser, por ejemplo, si usted desarrolla aplicaciones en las cuales utiliza el logo, por ejemplo, para sistemas de presión constante en edificios funcionales. Y usted implementa uno en este edificio que está en Guayaquil, otro en este edificio que está en Manta, otro en este edificio que está en Ambato, otro en este edificio que está en Riobamba, este otro edificio que está en Quito, este otro edificio que está en Bogotá y este otro que está en Lima y digamos, un último que usted lo utiliza y lo implementa en Australia, está en vacaciones e implementó un sistema de presión constante allá. Entonces, si usted quisiese tener cuál es el estado de todos estos sistemas de presión constante que usted implementó, usted pudiese conectar el logo a Internet y desde un solo dashboard visualizar la información de todos estos logos. ¿Sí? Entonces, todos estos logos que pueden estar citados en distintas partes de una ciudad o de un país o del mundo entero, a través de Internet envían los datos a su dashboard en AWS y usted monitorear el estado de este sistema, ¿sí? Si están funcionando correctamente, si están teniendo problemas de temperatura o de exceso de consumo, si se está disparando constantemente los relés de sobrecarga, etc. De tal manera que usted también pueda ver cómo está funcionando su sistema y usted pueda ofrecer, por ejemplo, a futuro, un programa de servicio de mantenimiento, ¿sí? Preventivo o correctivo. Entonces, las aplicaciones que nosotros podemos tener con este logo 8.3 son muy variadas y ya salen exclusivamente del campo de la automatización de procesos y la automatización de edificaciones funcionales a una visualización, monitoreo y envío de datos a la nube. ¿Para qué? Para hacer una analítica de esos datos o para visualizar estos datos de proceso o para controlar variables de proceso de manera remota. Usted como desarrollador escoge qué funcionalidad va a utilizar de toda esta oferta, digamos, que nosotros como marca ponemos a su consideración, ¿sí? Y lo más interesante es que estas aplicaciones no han incrementado el precio del logo, ¿sí? El precio del logo sigue siendo el mismo, digamos. Entonces, las tecnologías de industria 4.0 se vuelven cada vez más accesibles a la industria ecuatoriana, de tal manera que no va a estar exclusivamente orientada a empresas medianas y grandes, sino también va a estar orientada a pymes, de tal manera que incluso las pymes puedan valerse de estas tecnologías de industria 4.0 para ir incrementando sus niveles de productividad y por tanto de competitividad en el mercado. Entonces, ¿qué tan fácil es configurar este sistema? ¿Cómo es el proceso de tener una variable en la memoria del logo y poder llevarla hacia Amazon Web Services? Para esto vamos a invitar al ingeniero Gabriel de los Ríos, que es nuestro Sales Specialist de Factory Automation, quien nos va a explicar paso a paso cómo se desarrolla este proyecto. Los invitamos a que permanezcan con nosotros porque al final de este evento virtual vamos a tener sorpresas para quienes han estado más atentos. Gabriel, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel de los Ríos, soy Sales Specialist en Siemens Ecuador de Factory Automation. Hoy quiero hablarles sobre uno de los equipos más utilizados en la industria y también uno de los más innovadores que hemos tenido. Ahora trae una novedosa función que quisiera mostrarles en el siguiente video. Imagine breaking new ground and discovering new possibilities. Imagine being away from home, but your house looks occupied. Imagine
feeding your animals without being there. Imagine monitoring countless distributed pumps while sitting comfortably. Imagine knowing in advance when a machine will fail. Imagine making the IoT world your world. Nice idea. And now, simply do it. With integrated inputs and outputs, easy programming with drag and drop, multiple communication interfaces, integrated web server, customizable with Logo Web Editor, and with cloud functionality. Logo, small, but wow. Siemens, ingenuity for life. Como acabamos de ver en el video, estamos viendo el nuevo Logo 8. La definición de la nueva versión es denominada Logo 8.3. Como podemos observar, sigue manteniendo el modelo anterior e incluso sigue siendo compatible con los módulos de expansión y los módulos de comunicación que previamente estaban disponibles. La mayoría de los controladores SIMATIC tienen la posibilidad de poder conectarse a la nube y ahora nuestro Logo también lo puede realizar. En algún momento el Logo anteriormente se podría haber limitado por el tema de procesamiento, ya que el Logo está orientado a temas de microautomatización. Pero ahora, con la nueva función, podemos contar con un procesamiento mucho más avanzado porque esta analítica de datos, este análisis de datos, este procesamiento se puede realizar directamente en la nube. Una de las tareas que podríamos realizar podrían ser procesamiento en temas complejos, mensajería, alarmas, visualización y análisis de información. Aparte, cabe mencionar que su seguridad ha mejorado. Debido a que se debe conectar a la nube, manejamos el protocolo MQTT con mayor seguridad. También cabe mencionar que se va a liberar la nueva versión del Logosoft 8.3, la cual va a permitir esta conexión a la nube por medio de un wizard que va a permitir que nosotros realicemos esta configuración de manera más fácil. También cabe mencionar que va a estar disponible la versión del Logo Web Editor 2.0, la cual trae nuevas herramientas, nuevas funciones y también va a tener la posibilidad de conectarse a la nube. Anteriormente, cuando desarrollábamos un dashboard o un tablero del Logo Web Editor, lo podríamos realizar y levantarlo solamente localmente. Ahora, en la nueva versión, lo podremos enviar a la web. Y no solo eso, podrá ser accesible desde cualquier lado del mundo. Lo único que requerimos es una conexión a Internet. Ahora vamos a ver qué tan fácil es realizar esta conexión del Logo con un servicio a la nube como es el Amazon Web Services. Con la nueva versión del Logosoft vamos a tener habilitada la herramienta de Communication Mode, en donde vamos a tener que activar el modo de nube. En el apartado de Cloud Data Transfer vamos a definir las variables que van a estar disponibles para acceder mediante la nube. Siguiendo el asistente de configuración, tenemos que configurar nuestro logo con las credenciales que nos pide la web del Amazon Web Services. Cuando se haya creado toda la conexión, podemos hacer un test y corroborar si se ha realizado de forma correcta. Si nos dirigimos a la parte de Web Services, podemos observar todos nuestros valores de entradas y salidas del logo. Como podemos observar, vemos que están cambiando su estado.
Con esto comprobamos que se tiene conexión en la nube y se está enviando la información. Luego de ver ese ejemplo, ahorita vamos a ver las nuevas funciones que trae el nuevo Logo Web Editor. Vamos a ver qué tan fácil es levantar los dashboards en la nube por medio del Amazon Web Services. En la versión contamos con la herramienta de IoT Thing Table, que es donde vamos a definir el nombre de los dispositivos que se van a conectar. Este nuevo objeto creado tiene que ser vinculado a todas nuestras entradas, salidas o valores analógicos en la barra de propiedades. Para levantar el servicio usaremos la opción de Deploy, pero esta vez tendremos disponible para mostrarlo en el AWS. Aquí solo deberíamos colocar las credenciales de nuestro servicio y configurar los datos que nos piden. Al final vamos a tener que configurar la contraseña y cuando todo esté listo nos va a proveer el link con el cual vamos a ingresar. Como podemos observar, ya estamos recibiendo valores directamente en la nube y este dashboard puede ser accesible desde cualquier lado del mundo. Acabamos de observar qué tan fácil es realizar la conexión del logo y levantar un dashboard directamente en la web. Ahora, con la nueva versión del Logo Web Editor, vamos a ver qué novedades nos trae y qué herramientas nuevas nos puede mostrar. Luego de ingresar con nuestro usuario y contraseña, veremos los nuevos elementos disponibles. Uno de ellos es un indicador que cuenta con diferentes valores de rango y además un cuadro de tendencias. Ahora los botones tienen opciones de usarlos de manera de pulso o manteniendo su estado. La herramienta iframe permite incrustar cualquier tipo de video. Ahora también permite la opción de poner hipervínculo. Incluso tenemos la opción del tipo de letra y el tamaño son configurables incluso con la alineación del texto. Luego de este video y presentando las novedades que tenemos, vemos qué tan fácil es la conexión y la configuración del nuevo Logo 8.3. Espero que el nuevo Logo 8.3 sea de mucha ayuda para los nuevos proyectos y usando esta nueva función de la conexión a la nube. Les agradezco a todos por haber asistido a este evento. Gracias.